Saludos cordiales. Soy Verónica Macliff Peñafiel, docente de la carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software del Instituto Superior Tecnológico Aguirre Abad, ubicado en el Cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, Ecuador. A continuación, el tema que vamos a abordar es las TIC como apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y para abordar este tema, tenemos otros subtemas que van a ser desarrollados, como son el proceso de enseñanza-aprendizaje, para qué incorporar las TIC en la docencia y la realidad de la integración de las TIC en la docencia. Antes de empezar a hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje, es importante mencionar que el uso de las TIC en el proceso educativo nos ofrece un aprendizaje más interactivo y motivador, porque nos permite a los estudiantes desarrollar esas habilidades para la investigación, para la innovación y el emprendimiento, así también como nos permite socializar la información y el conocimiento. Pues ahora vamos a hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el medio por el cual se desarrolla el proceso educativo, donde interviene el docente y el estudiante, pues proceso que tiene que ser desarrollado de manera interactiva, como podemos ver, en donde debe primar la comunicación bidireccional. Esta comunicación que debe estar acompañada siempre de la impartición de conocimientos, del seguimiento que se dé del docente hacia el estudiante, del apoyo constante para el proceso de aprendizaje de nuestro grupo de estudiantes, la motivación y la evaluación. Pues toda esta comunicación que debe darse en sentido bidireccional debe estar apoyada por los materiales y recursos didácticos que se utilizan para este proceso. Del mismo modo, para que esta comunicación se dé de manera efectiva, debe de incluir herramientas de comunicación. Estas pueden ser de forma presencial o remota, de forma privada, pública, pueden ser individuales, grupales, sincrónicas, asincrónicas, unidireccionales y bidireccionales. A continuación les presento una tabla sintetizada con este tipo de herramientas de comunicación que nos permiten hacer este proceso comunicativo en ambos sentidos, en forma unidireccional y en forma bidireccional, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues como herramientas unidireccionales, de forma sincrónica tenemos las clases online y los seminarios online. Y de manera asincrónica tenemos los correos, los mensajes de textos, los tablones de anuncios, repositorios de información, entre otros. Y para la comunicación bidireccional tenemos las discusiones online, las teleconferencias, las videoconferencias que actualmente están liderando nuestro proceso educativo. Y también de manera asincrónica tenemos las listas de preguntas frecuentes y los foros que son muy utilizados en nuestro proceso áulico. Pues a continuación nace la siguiente interrogante: ¿para qué integrar las TIC en la docencia? Pues hay 4 respuestas fundamentales a esta interrogante. Primero, ¿por qué integramos las TIC a la docencia? Para incrementar la variedad metodológica con la que vamos a llevar a cabo nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de las TIC podemos incluir o podemos añadir un sinnúmero de herramientas que nos ayudan a facilitar el proceso de enseñanza. Pues otra de las razones es aumentar la accesibilidad y flexibilidad con nuestros estudiantes, en el sentido de que a través de estas herramientas tecnológicas, pues nosotros podemos ofrecer a nuestros estudiantes mayor acceso y mayor flexibilidad a la información con la que necesitamos llevar a cabo nuestro proceso áulico. La tercera razón es promover el protagonismo del estudiante, pues mediante estas herramientas tecnológicas, pues nuestros estudiantes pueden ser protagonistas de su aprendizaje y de su autoaprendizaje a través del desarrollo
a través de la utilización de cada una de estas herramientas. Y por último, tenemos como cuarta razón, mejorar la presentación y comprensión de ciertos tipos de información. Evidentemente, a través del uso de innumerables herramientas tecnológicas podemos sintetizar la presentación, sintetizar y mejorar la presentación de ciertos tipos de información o de contenidos que queremos compartir con nuestros estudiantes. La siguiente interrogante es, ¿para qué integrar las TIC en la docencia? Pues presento 4 razones importantes. Primero, fomentar el trabajo cooperativo con nuestros estudiantes a través del uso de estas herramientas tecnológicas. Segundo, mejorar el trabajo individual, ya que a través del uso de estas herramientas también se fomenta este trabajo individual y ese autoaprendizaje para poder tener un mejor tratamiento de la información dentro del proceso áulico. Tercero, acceder a los nuevos entornos y situaciones. Obviamente, nuestro mundo va cambiando y la tecnología va creciendo a pasos agigantados. Por ende, nuestros estudiantes deben de estar a la vanguardia de esta tecnología. Y cuarto, optimizar los recursos y costos. Pues a través del uso de las TIC, también utilizamos optimizamos los recursos materiales, los recursos tecnológicos y en cierto sentido también los costos con los que se cuenta para poder desarrollar las actividades de aprendizaje con nuestros estudiantes. Bueno, dentro de este contexto tenemos la realidad que se vive cuando intentamos integrar las TIC a la docencia. Y pues a través de esto tenemos diversos niveles de integración a nuestro proceso educativo. Los docentes podemos empezar a integrar las TIC a través de las páginas web de las asignaturas que impartimos, a través de herramientas de comunicación como el correo, foros, tablones, entre otros. Y también lo podemos hacer mediante el desarrollo de sitios web con material docente, en donde podemos hacer que nuestros estudiantes creen estos sitios web que sean llamativos y que generen en los estudiantes el interés y la motivación para poder continuar su proceso de aprendizaje. También lo podemos hacer a través de clases, seminarios virtuales, inclusión de actividades interactivas, como son ejercicios de simulaciones de aquellas asignaturas que necesitan este tipo de prácticas. Y también el desarrollo de entornos educativos e interactivos y, por qué no decirlos, también integrados. De esta manera nosotros podemos integrar las TIC en nuestro campo docente. Pues al hablar de la integración o de la incorporación de las TIC a la docencia, tenemos que tener claro que esto debe de darse de forma gradual, que debe de darse de tal forma que los recursos se vayan combinando de acuerdo a las características de los individuos y del conjunto académico con el que vamos a trabajar. Y pues al hacerlo de manera gradual y considerando cada una de las características de los individuos inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, presento 3 características con las que tendríamos que contar antes de hacer una integración de las TIC a las docencias. La primera característica que tenemos que tener en cuenta es la característica del curso o del curso con el que vamos a trabajar, llamándose a este pues el grupo de estudiantes con el que vamos a desarrollar una actividad o una asignatura en particular. Pues dentro de estas características tenemos que contemplar la duración, la complejidad y la naturaleza de la materia, los números de asistentes o el número del grupo, la cantidad de estudiantes, los aspectos organizativos. Cuando hablamos de las características del docente, pues tenemos que contemplar las habilidades, la motivación, el apoyo pedagógico y técnico, los recursos y el tiempo disponible que cuentan nuestros docentes. Y cuando hablamos de las características discentes o de nuestros estudiantes, tenemos que tener en cuenta las habilidades, la motivación, el tiempo y los recursos disponibles para llevar a cabo esta integración.
Pues al ser un proceso gradual, también se nos convierte en un proceso complejo y costoso. Obviamente, al hacer la incursión de estas herramientas tecnológicas y de comunicación a nuestro proceso educativo, vamos a tener dificultad para elegir los recursos adecuados, de acuerdo a las limitaciones que pueda tener nuestra institución. También se suma a esto el exceso de trabajo, porque no todos los docentes tienen las competencias o las habilidades para desarrollar este tipo de herramientas. La sobrecarga de comunicación, al existir herramientas tecnológicas y de comunicación, pues se hace un uso muchas veces inadecuado o sobrecargado de la comunicación que existe entre los docentes y los estudiantes. La pérdida del control debido a este exceso de comunicación, la dificultad para motivar al estudiante, la incapacidad para activar grupos de trabajo y la falta de soporte pedagógico técnico que muchas veces ocurre en las instituciones educativas. Pero también es importante mencionar que si este proceso es gestionado de la manera adecuada, puede resultar fructífero y gratificante para el proceso educativo. Pues vamos a detallar cada uno de las dificultades que se pueden encontrar dentro de la incursión de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera era la dificultad para elegir los recursos adecuados, pues muchas veces nos encontramos con esta pregunta: ¿cómo comenzar a introducir las TIC en un curso o grado de una forma efectiva? Pues la respuesta correcta sería hacerlo de manera gradual y guiada. Y siempre estableciendo expectativas razonables y relacionadas con los objetivos docentes. De la misma forma, aprendiendo de las experiencias similares de los docentes y de los estudiantes que ya hayan hecho esta integración. Cuando hablamos de incursionar las TIC, nos aparece también el exceso de trabajo, pues y también nace con esto la interrogante de qué hacer para que la dedicación no crezca exponencialmente. Es decir, qué hacer para que el uso de estas herramientas tecnológicas no se convierta en un trabajo excesivo. Primero deberíamos plantear expectativas razonables, establecer una dedicación y respetarla, optimizar los recursos que contamos o que podemos tener para poder hacer este proceso. Esas serían las pautas que deberíamos de considerar para evitar este exceso de trabajo. Cuando hablamos de la sobrecarga de comunicación, podríamos hacernos esta pregunta: ¿qué hacer para que el número de mensajes no se vuelva inmanejable? A muchos de nosotros como docentes nos ha ocurrido cuando tenemos grupos de WhatsApp con nuestros estudiantes, muchas veces hay una sobrecarga de información o de mensajes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siempre al inicio de un grupo, puede ser de WhatsApp o puede ser de correo o de mensajes de texto, siempre hacer o establecer las reglas del juego de manera clara. Siempre dejar definido cuáles van a ser los mecanismos de comunicación que vamos a utilizar y cuáles van a ser las formas de comunicarnos. Dejando estas reglas claras, vamos a evitar que exista sobrecarga de comunicación. Y cuando hablamos de la pérdida de control, pues muchas veces queremos saber cómo conseguir la flexibilidad cuando nos encontramos frente a caos que se nos presentan en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Pues lo primero que debemos de hacer es transmitir a nuestros estudiantes, ¿qué cosa? Las expectativas del curso. Es lo primero que debemos de hacer. Segundo, planificar las tareas y la estructura del curso, ya que si nosotros llevamos a cabo un proceso planificado y organizado, vamos a evitar fácilmente encontrarnos en un caos. Y la otra sugerencia sería que las expectativas de nuestro trabajo se cumplan de manera organizada para evitar que se nos generen malestares con nuestros estudiantes. Otra cosa importante sería controlar la participación
en esto incluye la actividad y el comportamiento del grupo. Pues esto lo podemos llevar a cabo mediante una agenda del curso en donde podamos controlar de forma planificada y organizada cada una de nuestras actividades. Otra de los inconvenientes que nos podemos encontrar en nuestra realidad cuando queremos integrar las TIC a la docencia es la dificultad para motivar a nuestros estudiantes. ¿Cómo frenar esa desmotivación al disminuir el contacto personal? Pues lo podemos hacer siguiendo estas sugerencias. Primero, apoyar en las clases presenciales a nuestros estudiantes. Apoyarnos en esto generando un interés y una motivación de acuerdo a la interacción entre el docente y el estudiante. La segunda sugerencia sería proponer actividades con utilidad práctica evidente, es decir, a través de aprendizajes significativos. Y la tercera, la participación activa y enérgica del docente. Nosotros tenemos que convertirnos en facilitadores del conocimiento siendo participantes activos de este proceso. Y por último, la respuesta rápida y recompensa ante el esfuerzo. Esto es uno de los principales medios de motivación que tienen nuestros estudiantes, las recompensas a los esfuerzos. También encontramos dentro de la realidad de integrar las TIC a la docencia la incapacidad para activar grupos de trabajo. ¿Cómo podemos dinamizar el trabajo en grupo? Lo podemos hacer siguiendo estas sugerencias. Plantear trabajos y actividades en grupo de manera organizada, de tal manera que ellos puedan integrarse y realizar un buen equipo y obtener unos buenos resultados. La segunda sugerencia, que cada miembro deba de asumir un rol con sus respectivas responsabilidades guiando al grupo. Y por último, utilizar las herramientas de comunicación en grupo. De esa manera estamos haciendo uso de las TIC y también fortaleciendo el trabajo en grupo que puede ser cooperativo y colaborativo. Otro de los puntos es la falta de soporte pedagógico técnico con la que nos encontramos muchas veces cuando trabajamos en la integración de las TIC a la docencia. ¿Cómo podemos solventar las dudas sobre las herramientas o sobre la utilidad pedagógica? Lo podemos hacer mediante estas sugerencias. Comunicar a la parte institucional sobre los problemas que aparezcan respecto al soporte técnico de la incorporación de las TIC. Otra sugerencia sería la necesidad de sesiones formativas y mecanismos de apoyo continuos para los docentes y los estudiantes. Pues obviamente, cuando hacemos una incorporación de herramientas tecnológicas y de comunicación a nuestro proceso educativo, es importante y de vital importancia, es importante hacer el acto de capacitación continua para nuestro grupo o para nuestra comunidad académica, ya que mediante esta capacitación continua podemos ofrecer el conocimiento que se necesita para hacer una incorporación adecuada de estas herramientas a nuestro proceso, considerando que no toda nuestra comunidad académica tiene las competencias ni las habilidades para manejar las herramientas que vayamos a utilizar. Por ello, es de gran importancia realizar las capacitaciones cuando se requiera respecto a la integración de nuevas tecnologías a nuestra institución o a nuestro proceso educativo. Bien, por último, para concluir, es importante mencionar que cualquier experiencia de integración de las herramientas tecnológicas y de comunicación a nuestro proceso educativo va a ser siempre independiente del nivel que nosotros tengamos para integrar estos medios tecnológicos. Pero siempre que sea bien planificada, dirigida y guiada por los objetivos docentes, esta va a contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en toda institución educativa. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches.